En este episodio de Relatos Noctámbulos, exploraremos historias donde lo inexplicable se cruza con la vida cotidiana, donde una obsesión puede abrir puertas que no deberían abrirse, donde el embarazo se convierte en una ventana a lo desconocido, y donde un simple trabajo en una cafetería puede convertirse en la entrada a un misterio inquietante. Si crees que el miedo se disipa con los años, estos relatos te harán dudar. ¿Hasta qué punto la mente juega con nosotros? ¿Y qué pasa cuando lo que creíamos imposible se vuelve demasiado real? Escucha con atención porque quizás estas historias también despierten algo en ti. Esto es el episodio número 6 de Relatos Noctámbulos. Si ya tienes tu amuleto de protección y te has puesto tus audífonos favoritos, comenzamos con este primer relato. Hola, Relatos Noctámbulos. No sé muy bien cómo empezar esto. Llevo un rato escribiendo y borrando porque, aunque ya pasaron varios años, todavía me da escalofrío recordar lo que pasó. Quisiera que mantuvieran mi nombre anónimo. La única información que les autorizo compartir es mi antiguo domicilio en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Todo comenzó con un gusto compartido. Mi expareja y yo éramos muy fanáticos de este programa de radio llamado La Mano Peluda. Todas las noches cuando los niños dormían, bueno, en ese tiempo solo era uno, nos acostábamos en la cama y poníamos la radio a todo volumen. Nos encantaba esa sensación de estar en la oscuridad, escuchando historias de gente real. Nos gustaba analizar los relatos, imaginar qué haríamos con esas situaciones, y hasta bromeábamos con que algún día tendríamos nuestra propia historia que contar. Solo que jamás pensé que sería así. Todo cambió cuando en el programa pasaron el caso de Josué. Creo que muchos lo conocen, pero para los que no, era la historia de un hombre que aseguraba haber hecho un pacto y que vivía atormentado por eso, aparte de que tenía mucho dinero. Desde la primera vez que lo escuchamos, mi expareja quedó enganchado, pero no como cualquier persona que escucha un programa que le gusta, sino de una forma que al verlo en perspectiva fue muy obsesiva. Empezó a buscar información, a leer sobre el tema y a ver videos en internet sobre pactos y cosas que, honestamente, a mí ya no me gustaban. En ese entonces, por mi inocencia, o porque estaba muy enamorada de él, lo veía como solo curiosidad. Un hobby muy extraño, pero nada peligroso. Todo esto que te cuento fue de 2 o 3 años. Al principio fue sutil. Él se volvió más callado, distraído. Pasaba más tiempo en la computadora y casi no dormía. Pero luego empezaron las cosas raras de verdad. Una tarde lo encontré en nuestro cuarto, parado frente a un espejo que estaba en el guardarropa, murmurando algo en voz baja. No era ni español ni inglés, era otra cosa. Le pregunté que qué hacía y me dijo, solo estaba probando algo que había leído. Me reí nerviosa, pero me quedé con la sensación de que no era broma. En otra ocasión lo sorprendí en la sala escribiendo en una libreta. Cuando me acerqué vi que no eran palabras normales, sino símbolos extraños como dibujos sin sentido. Le pregunté qué era y solo cerró la libreta de golpe, diciéndome que no lo entendería. Cuando pasó esto ya estábamos muy distantes. Yo ya me quería separar de él, pero me daba miedo quedarme sola con mi hijo. Pero cuando de verdad me empezó a dar mucho miedo y dije, me tengo que alejar de él por mi hijo, fue cuando lo vi dejando una especie de ofrenda en la esquina del cuarto. Había cosas envueltas en un trapo con un olor extraño. No me dejó tocarlo. Dijo que era personal,
pero la verdad parecía un animal envuelto. Lo que me dio mucho miedo es que dejó un charco rojo. Y eso no fue lo peor. Lo último que me pasó me hizo tomar la decisión de alejarme de él esa misma madrugada. Eran casi las 3 de la mañana. Me desperté porque escuché un ruido, como un jadeo fuerte, casi como un gruñido. Fui al baño y cuando abrí la puerta, lo vi, a él, a mi expareja. Estaba encorvado, con los brazos apoyados en el suelo y la cabeza agachada. Respiraba pesado, haciendo un ruido que no parecía humano. Cuando levantó la cara vi sus ojos y sentí un terror que no puedo describir. Les juro que no era él. Su mirada estaba vacía, oscura, como si no me reconociera. En ese momento salí corriendo. Ni siquiera intenté hablarle. Desperté a mis hijos, los envolví en cobijas y me fui a casa de mis papás. Lo que vino después fue muy difícil. Él intentó buscarme, pero yo ya no quería saber nada de él. No me importó el amor, ni toda la historia que teníamos. Solo quería alejarme, proteger a mis hijos. Me costó años cortar lazos con él, pero después de casi 10 años lo logré. Hoy cuando lo recuerdo me pregunto si solo estaba perdiendo la razón o si realmente estaba logrando algo con todo lo que hacía. No quiero saberlo. Perdonen ustedes si no soy muy buena escribiendo, si no cuento mi historia con tanto detalle. Pero la verdad es que me animé a compartir mi historia porque escuché una en tu canal que me recordó a la mía. Saludos. Hola chicos de Relatos Noctámbulos. Primero que nada quiero decirles que me encanta su programa. Fíjense que antes me encantaban las historias de terror, pero cuando nació mi bebé algo cambió en mí. Ya no soportaba ver películas de miedo ni escuchar relatos paranormales. Como si de repente todo ese mundo me diera mala espina. Apenas hace poquito volví a darme permiso de disfrutar estos temas. Y así fue como llegué a ustedes. Quise escribirles porque mi historia encaja perfecto con el tipo de relatos que comparten. Y además me gustaría saber si alguien más ha pasado por algo parecido. Soy de Durango, tengo 30 años y soy mamá de un niño de 3. Mi embarazo no fue planeado, pero tampoco un accidente. Más bien fue de esas cosas que la vida te pone en el camino en el momento justo. Yo era de esas mujeres que decía, ay no, yo todavía no quiero hijos. Me faltan muchas cosas por hacer. Y mírenme ahora, haciendo sándwiches en las mañanas. Pero bueno, el punto es que mi embarazo fue bonito. Aunque hubo algo raro en esos 9 meses, algo que todavía me deja pensando. No sé cómo explicarlo, pero desde que supe que estaba embarazada, sentí que mi percepción cambió. Como si de repente pudiera notar cosas que antes no estaban ahí, o que siempre habían estado, pero yo no las veía. Les cuento algunas de las cosas que me pasaron. La primera vez que noté algo raro fue a los pocos meses de embarazo. Estaba en mi casa arreglándome frente al espejo del baño y de reojo vi que alguien pasó detrás de mí. Se los juro, fue clarísimo. Incluso sentí el reflejo de una sombra en el espejo. Me giré en friega, pero no había nadie. Otra cosa de las que me acuerdo que me pasó fue una noche en la que mi pareja trabajó hasta tarde. Yo estaba acostada viendo el celular cuando de repente escuché un llanto bajito. Fue extraño porque no sonaba como el llanto de un adulto ni de un niño grande. Sonaba como el sollozo de un bebé recién nacido. Me quedé helada, apagué la tele, me senté en la cama
y traté de escuchar mejor. El sonido venía de la sala. Respiré hondo, me armé de valor y fui a revisar. Obviamente no había nadie. Lo raro es que cuando volví a mi cuarto, aún sentía la sensación en el pecho, como cuando ves algo que te da escalofríos y el cuerpo tarda en relajarse. Otra de las cosas más raras que me pasaron fue empezar a oler flores en lugares donde no había razón para que oliera así. La primera vez fue en mi casa. Estaba en la cocina y de la nada me llegó un aroma fuerte como a flores recién cortadas. Lo raro es que no tenía flores en casa, ni una vela, ni nada que pudiera oler así. Me pasó varias veces en diferentes lugares y siempre cuando estaba sola. Una tía me dijo que a veces las almas nuevas traen consigo olores dulces, como si su esencia aún no estuviera completamente en este mundo. Casi al final del embarazo estaba acostada en mi cuarto, con la puerta entreabierta. Mi pareja ya estaba dormido. Yo estaba en esa fase entre el sueño y la vigilia cuando escuché clarito que alguien decía mi nombre en el pasillo. Fue como un susurro, pero lo suficientemente claro como para que abriera los ojos de golpe. Pensé que era mi pareja, pero él seguía dormido, roncando como si nada. Me quedé escuchando tratando de ver si se repetía, pero no volvió a pasar. Lo último que recuerdo que me pasó 3 semanas antes de que naciera mi hijo. Una mañana cuando intenté levantarme de la cama simplemente no pude. Yo había escuchado sobre la parálisis del sueño, pero jamás me había pasado. Fue una sensación horrible porque estaba completamente consciente, pero mi cuerpo no respondía. Lo peor fue cuando vi que en la orilla de mi cama alguien estaba sentado. Obviamente no era mi pareja porque él estaba a mi lado. Era la silueta de un hombre, pero no podía verle la cara, solo la espalda encorvada como si estuviera esperando algo. No sé cómo explicarlo, pero no sentí que fuera algo bueno. Luché por moverme para hacer algún sonido y despertar a mi pareja. La verdad es que me pareció una eternidad. Después de un rato pude soltar un jadeo y el cuerpo me respondió de golpe. Cuando me incorporé, la figura ya no estaba. Ese día me quedé con un miedo que no pude sacudir en todo el día. Le conté a mi mamá y ella, con su manera dramática de ser, me dijo: es que mi hija, cuando uno está embarazada, está más cerquita de la muerte y de la vida. No sé qué tan cierto sea, pero les juro que después de que nació mi hijo, jamás volví a ver o a sentir algo así. No sé si fue él o alguna entidad que lo estaba siguiendo. Hoy en día, cuando recuerdo estas experiencias, sí me da un poco de miedo, pero me pongo a pensar que quizás fue mi mente jugándome trucos por las hormonas, o realmente hay algo en el embarazo que nos hace más perceptivas a cosas que normalmente no podemos ver. Gracias por darme un espacio en su programa. Les mando un abrazo desde Durango. Atentamente, Mariana. Trabajé en una cafetería embrujada. Hola, noctámbulos. Antes de contarles mi historia, quiero decirles que me gusta mucho su podcast. Me encantó cómo cuentan los relatos y la vibra que le meten. Quiero mandar un saludo a mi novia, que siempre los escucha. Ahora sí les cuento. Cuando estaba en la universidad, trabajé de mesero en una pequeña cafetería cerca del Metro Misterios en la Ciudad de México. La peor parte del local era un cuarto que usábamos de bodega. Justo subiendo las escaleras, siempre se sentía frío allá adentro. Aunque fuera verano, en la tarde, en la mañana, aunque hubiera sol. La puerta de este lugar se abría sola. Al principio pensé que era el viento, pero no. La cerrábamos hasta con seguro y aún así amanecía abierta. Varias veces vimos que se movía sola, como si alguien la empujara desde dentro. Otra cosa que pasaba, sobre todo a los dueños, es que las llaves del local desaparecían seguido y aparecían en lugares imposibles, como dentro del refrigerador o en el baño. Una vez mi amigo, el dueño, estaba cerrando tarde porque estaba haciendo inventario. Yo ya me había ido,
Al día siguiente nos platicó que mientras estaba escribiendo en su libreta, escuchó cómo arrastraban las sillas. Decidió largarse sin terminar. Lo peor que me pasó fue una noche en la que estaba en la cocina. Era tarde, estábamos por cerrar. De repente escuché un estruendo como si hubieran tirado todos los trastes en la cocina. Salí corriendo para ver, pensando que algo se había caído y que había sido mi culpa. Pero todo estaba en su sitio. Mi compañero de barra también lo escuchó y nos quedamos viendo, sin saber qué hacer. Esa misma noche, cuando nos fuimos, nos dimos cuenta de que había un funeral en el velatorio de al lado. No era la primera vez, pero cuando lo mencioné, mi amigo el dueño se quedó callado. Luego dijo algo que me puso los pelos de punta. ¿Te has dado cuenta que siempre que hay velorio pasan cosas raras? Yo no sé qué tenía ese lugar, pero no era normal lo que pasaba. Todos los que trabajamos ahí lo vivimos. Era como si algo se alimentara de la energía de la gente, o de la tristeza de los velorios, o como si hubiera almas en pena. Aquí termino mi historia. No es tan espectacular como otras, pero me gustaría que la leyeran. Un abrazo y sigan con el buen trabajo. Saludos desde la Ciudad de México. Con este relato damos por terminada la sesión de esta noche. Espero que les hayan gustado estos 3 relatos. Recuerden que si tú tienes alguno, lo puedes compartir a través del correo que te dejo en la descripción. mirelato.noctambulo@gmail.com. Recuerda también prender una veladora para que cualquier energía que se haya colado por esta transmisión no llegue hasta tu casa y perturbe tu sueño. Que pases una excelente noche. Esto fue Relatos Noctámbulos. Nos escuchamos en el próximo episodio.